Lucas capítulo 8, versículo 15. Lucas capítulo 8, versículo 15. Cuando todos lo tengan, pueden decir gloria a Dios, por favor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice así la palabra de Dios. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que corazón bueno, recto, retienen la palabra oída y dan fruto, ¿cómo? Con perseverancia. Con perseverancia. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo, hablando de la semilla que cae en buena tierra. Dice la palabra de Dios que estos dan fruto con perseverancia. Dice que dan fruto perseverando, con perseverancia. Cabe mencionar que Lucas, él no era un apóstol, él era un doctor. ¿Sí me escuchan? Amén. Lucas no era un apóstol, él era un doctor, escritor del libro de Lucas, y escribe también Hechos de los Apóstoles. Él es el historiador, escritor de este maravilloso libro de Lucas y de Hechos de los Apóstoles. Entonces la palabra de Dios, de esta manera otra vez ahí mismo, vamos a leer otra vez este mismo versículo 15. Más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón como bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Qué maravilloso es poder sentarnos y escuchar la palabra de Dios sin mirar quién la comparte. Siempre y cuando que la persona que le está compartiendo sea una persona seria, que no esté jugando con las cosas de Dios, ni que tampoco esté con emociones de altas y bajas. En esta vida, todo ser humano pasamos por emociones, por supuesto, por altas y bajas. Pero esto no quiere decir que cuando nosotros pasamos por altas y bajas, cuando estemos en las altas, no nos vamos a quedar en las altas porque no es la naturaleza. Ni tampoco nos vamos a quedar tirados en las bajas como para decir se acabó todo y ya no quiero más seguir adelante. Pero cuando la palabra es voceada por alguien que no está en un camino, en el camino de Dios, pretendiendo sacar un provecho o sacar abusar del pueblo de Dios, sino que con perseverancia le comparte la palabra y usted con perseverancia la escucha y la retiene, por supuesto que en eso Dios se agrada y usted es una persona que va a ser bendecida porque retiene el pan del alimento espiritual. Vamos a ir a recorrer la Biblia, la palabra de Dios, tomando este versículo base de Lucas 8:15. Vamos a ir al Proverbio capítulo 1, versículo 5. Proverbios capítulo 1, versículo 5. Hace poquito alguien me mencionó, dice, usted en lugar de que parece que está predicando, usted parece que está regañando a los hermanos. Dios me libre que yo regañe a mis hermanos.
Pero así, con esa novedad, me cayeron hace poquito. Usted en lugar de parece que les predica a los hermanos, parece que los está regañando. Pero no, Dios me libre que yo haga esto. Proverbios capítulo 1, versículo 5. Amén. Entonces usted recuerda en Lucas, los que ¿qué? Los que la oyen y la retienen, ¿cómo? Con perseverancia, ¿verdad? Esta es una buena semilla. Los que la oyen y la retienen es la buena semilla. En el capítulo 1 de Proverbios, versículo 5, dice de esta manera: oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejos. ¿Oír qué? La palabra de Dios. Una vez más, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. El 6, leamos también el 6. Para entender proverbio, declaración y palabras de sabios y sus dichos profundos. El hombre más sabio después de Salomón fue nuestro Señor Jesucristo. Aquel que dijo: yo no he venido a abrogar la ley, sino he venido a cumplirla. Cuando nosotros oímos hablar de la ley, luego volteamos a la ley mosaica, al Pentateuco y a los 10 mandamientos. Pero cuando nosotros comenzamos a escudriñar la Escritura, nosotros encontramos estas palabras en el Salmo 19, en el Salmo 119, un salmo precioso, donde si usted leyera tan solo este salmo, el Salmo 119, usted va a encontrar perlas preciosas que nos ayudan, pero bastante. Cuando nosotros comenzamos a leer este salmo, el Salmo 119, es el más largo de la Biblia. El Salmo 119, con más de 160 versículos, pero tiene una riquísima enseñanza para nosotros. Este salmo está basado alfabéticamente en el alfabeto hebreo, pero nos da a nosotros un entendimiento maravilloso. ¿Sabe por qué razón? Porque es una oración. El que escribe este salmo, él está orando a Dios. Y a lo que voy, a lo que él dice: la ley de Jehová es perfecta. Los dichos de Jehová son perfectos. Los estatutos de tu boca son perfectos. Todo esto lo encontramos en todo el Salmo 19. Estas palabras nos las encontramos cuando habla de estatutos, ley perfecta, los dichos de tu boca. ¿A qué se refiere? A la Biblia, a la palabra de Dios. Vamos ahí una vez más, leamos el Proverbio 1:5. Dice: oirá el sabio y aumentará. ¿Qué tiene que hacer el sabio? Oír. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. No hay cosa más preciosa que la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice: oh, profundidades de las cosas del Señor. Pero como es un libro, y en ocasiones, aquellos que están tras o en las sillas, mucha gente dice: yo voy a la iglesia nomás porque me gustan los cantos. Te perdiste lo mero bueno. Sí. Dice: yo voy a la iglesia porque me gusta cuando hacen peticiones y acciones de gracias. Eso está formidable, pero te pierdes lo bueno. El alimento para tu alma, para poder responder la semana que viene a las adversidades de la vida, donde quiera que te encuentres. Ocupas el alimento espiritual, que sin alimento espiritual somos débiles, totalmente débiles, y viene la adversidad mediante la semana y estamos nosotros. ¿Qué pasa cuando alguien no come? Desnutrido, ¿sí o no?
desnutrido, no tiene fuerzas. Quiere levantar un clavo y no lo puede porque no tiene fuerzas, está desnutrido. Igual en el asunto, en las cosas de Dios, usted se nutre en la palabra de Dios, escucha lo que el predicador le comparte para su vida espiritual, para su alma. Escucha qué le comparte el predicador y usted sale fuerte porque va a estar pensando y meditando. Ahorita lo vamos a ir leyendo, que es muy bonito comer, alimentar su alma a través de la palabra de Dios, pero también ahorita usted va a ver que es interesante también y es necesario que también usted investigue lo que el predicador dijo para que no le diga y no le cuente, porque a lo mejor le miente. ¿Sí? Tiene que investigar también. Vamos allá al Proverbio 2, ahí mismo quedes en Proverbios capítulo 2. Sigamos escudriñando la escritura. Proverbio capítulo 2, versículo 2. Vamos a leer Proverbios capítulo 2 del 2 al 5. ¿Estamos ahí? Amén. Dice así la palabra de Dios: haciendo, estar atento a tu oído, ¿a qué? A la sabiduría. Si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata buscares y la escudriñares, como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová, que hallarás el conocimiento de Dios. ¿Cómo? Mucha gente quiere conocer de Dios, pero no lo buscan. Mucha gente dice: háblame, Señor, háblame, Jesús, háblame, Dios. A mí me gustaría, dicen algunas personas, que Dios me hable. Venga aquí. Y aquí Dios le va a hablar de una y mil maneras. Dice por allá en Hebreos: Dios en los antiguos tiempos, habiéndonos hablado de un modo, de otro modo y de otro modo. Dice, hoy nos habla, fíjese bien, hoy nos habla a través de nuestro Señor Jesucristo. Hoy. Dios, habiendo hablado en la antigüedad de un modo y de otro modo y de otro modo, hoy nos habla a través de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 1. Vaya allí a Juan, por favor, al Evangelio de Juan. Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, versículo 27, por favor. ¿Cómo dice, hermanos? Ahí en San Juan 10, 27. Mis ovejas oyen Mi voz. y yo las conozco y me siguen. Wow, una vez más. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Fíjese nomás, con oír la palabra de Dios. Cuando nosotros hablamos de este libro, no son mis palabras, como muchas personas se lo adjudican, que es el mono el que está ahí
No, hermanos, esta es palabra de Dios. Amén. Cuando nos ponemos nosotros a compartir esto es el mayor oficio con la mayor delicadeza para poder compartirlo. Esto no es una burla, ni es por emociones que la vamos a compartir, sino que cuando entramos a esta milicia a compartir esto, es porque esto es la palabra de Martín, de Dios. De Dios. Es la palabra de Dios y es la palabra con la cual usted se va a alimentar y va a estar listo para la adversidad, para las adversidades de la vida, hoy, mañana, y cuando usted esté atento a oír la palabra de Dios. Dice el Señor Jesucristo: mis ovejas oyen mi voz. La conozco. Ellos conocen mi voz y yo las conozco. Y jamás morirán, y tendrán vida eterna, y siempre vivirán por siempre, porque escuchan mi voz, dice el Señor, y yo las conozco. Yo las conozco. El Señor sabe muy bien quién por ahí está en la iglesia por el tingo lilingo, por las emociones, o por una cosa o por la otra, y el Señor sabe perfectamente quién está en la iglesia, porque ama su palabra. En una ocasión vinieron sus discípulos con el Señor y así como con aquella delicadeza le dicen al Señor: Señor, no les hables tan fuerte, porque se te pueden ir. Y el Señor le dijo: ándale, ¿quieres ir tú también? Ándale. ¿Qué dijo Pedro? No, mi Señor, ¿a dónde más iré si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Amén. Esa es la palabra de Dios, la que nos promete la vida eterna, la que nos alimenta, la que nos consuela y nos fortalece. Ahí mismo en Juan capítulo 10, por favor. Juan capítulo 10, versículo 27. Perdón, 8:47. Juan capítulo 8, versículo 47. Ahí estamos. Amén. Mire lo que dice: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Ya sabe que hay gente que está la palabra ahí con todo en la iglesia y que empiezan a sentirse incómodos. Y en ocasiones Dios está hablando directamente al corazón de alguien. Y lejos de recibirla, arrepentirse y decir: amén, Señor, estoy fallando y posiblemente esto es una limpieza para mi corazón, mucha gente se enoja y dice: no escuchan. Y si no escuchan, no es de Dios. Usted lo está leyendo. Y yo no estoy aquí para condenar a nadie, sino para ministrar y compartir la palabra de Dios. Mire una vez más, leamos ahí mismo: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. ¿Quiénes eran estas personas que no escuchaban la palabra de Dios? Los fariseos. Ellos pensaban que ellos sabían todo. Pensaban que sabían todo, pero no sabían la misericordia al prójimo. No tenían humildad en su corazón. Se recuerda, el fariseo y el publicano, dos personas totalmente diferentes, el fariseo y el publicano. El fariseo llega y empieza el fariseo allí a levantarse el cuello, a sentirse más que otro, y empieza: yo que soy buena gente, mira, yo que diezmo tanto, y yo oro, y yo hago, y yo deshago, y empieza el yo en el fariseo aquel. Más sin embargo, llega el publicano también a orar a Dios, y el publicano lo primero que dice:
Señor, yo soy pecador, soy un ser inservible, no sirvo para nada. Vengo, yo te pido perdón. Y el Señor Jesús hace la pregunta. Dice, ¿quién baja justificado a su casa? El publicano, porque reconoció su posición, que era una persona. Y el Señor Jesucristo aclara totalmente con estas palabras. Dice, por eso, de cierto les digo, el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Tal pareciera que aquí se cumple la ley de la cosecha. No solamente en ese tiempo, hace 2000 años, sino eso lo venimos viendo todavía en nuestros tiempos. Vamos a Hechos de los Apóstoles. Ahora vamos a ver algunas historias. Vamos a ver algunas historias de algunas personas, ¿verdad?, que escucharon la palabra. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Hechos capítulo 16, versículo 14, por favor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 14. ¿Lo tenemos ahí? Amén. Dice la palabra de Dios así. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió su corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¡Qué tremendo! ¿Qué estaba haciendo aquella mujer? Estaba atenta. ¿Sí? Estaba atenta. Estaba lista, poniendo su oído a la palabra de Dios. Y luego, cuando ella estuvo atenta, poniendo oído a la palabra de Dios, Dios puso en su corazón sensibilidad y le abrió sus ojos y le corrió el velo. Y ella pudo entender el reino de Dios en la postura terrenal. Pudo ver la gloria de Dios al escuchar la palabra, y entendió. Dios le dio sabiduría, pudo comprender, y ahora todo lo que Pablo estaba hablando para ella entonces eran manjares, porque Dios, al estar atenta, tocó y abrió su corazón. Es la bendición de poder estar atentos y escuchar la palabra de Dios. Dios abre el corazón del ser humano para que pueda entender, como decíamos en los proverbios, para entender sabiduría. ¿Lo leemos otra vez? Amén. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura! Ella adoraba a Dios, ¿verdad? Venía a la iglesia y le cantaba al Señor, levantemos nuestras manos. Ella le cantaba a Dios, adoraba a Dios. Pero cuando viene lo mero bueno, el pan de vida para nuestra alma, ella escuchaba. Y cuando escuchaba atenta, Dios alcanza su corazón. Y eso, como decía en Lucas, lo que leímos, los que escuchan la palabra y la retienen en perseverancia, se mantienen perseverando. Vea qué maravilloso de esta mujer. Ahí mismo en Hechos, pero vamos al 17:11. Capítulo 17, versículo 11 de Hechos.
ahí mismo. ¿Lo tenemos? Amén. Dice así: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Ahora sí, ya miren, aquellos hombres eran más eran más nobles que la iglesia de los tesalonicenses, de la primera y segunda de Tesalonicenses, que escribe Pablo, la iglesia confundida, de Pablo habla sobre el rapto. Pero en este caso, estos hombres que estaban ahí de Berea estaban atentos y recibieron mejor la palabra y la entendieron mejor la palabra que los de Tesalónica. Pero ellos hacían una diferencia grande. Usted la acaba de leer. Ellos se metían a las Escrituras también, como lo que dijimos al principio, para que lo que estaba diciendo el que les estaba predicando, que no se los cuenteara, que lo que estaba diciendo fuera la verdad y real. Estamos viendo con ejemplos clarísimos en la palabra de Dios que al escuchar la palabra nos bendice, al escuchar la palabra nos abre los ojos, pero que también nosotros necesitamos asegurarnos a través de la Escritura, investigar que lo que se nos está diciendo sea verdad, porque, hermanos, las redes sociales en estos momentos están llenos, pero llenos de predicadores que ni siquiera se han arrepentido. Así, no más. Que han encontrado por ahí, perdónenme, pero tenemos que decir esto, han encontrado una minita de oro allí. Entonces ahí ponen su estrellita, mira, que para que ayudes al predicador fulano, al predicador mangano. No. Usted sabe muy bien que Cristo Jesús nunca vendió el Evangelio. Número 1, Pablo habla de que nosotros necesitamos ofrendar, sí, y dice que Dios ama al dador alegre. Usted investiguen en la segunda de los Corintios capítulo 9 en adelante, ¿verdad? Donde se necesita la ofrenda, pero no al modo de la exigencia. Dice Pablo, cada uno dé conforme propuso su corazón, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, al otro lado de lo que yo le estoy diciendo, es un negocio. Es un negocio en el cual nosotros tenemos que estar muy atentos, pero muy atentos. Vamos a ir a Lucas otra vez, por favor. Lucas capítulo 10. Creo que es versículo 40. Otro de los asuntos, el cual, mucho cuidado con este asunto. (10:40) dice: pero Marta se preocupaba ¿con qué? Con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María
ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Cuál parte escogió María? Sentarse y escuchar la palabra de Cristo Jesús. Y el Señor le aclara a aquella Marta afanadota con aquí en el trasterío allá, porque Jesús no viajaba solo. Para empezar eran 12. Que seguritos, cuéntese con 12 personas que comían y bebían. Y luego aparte todavía los que se pegaban detrás de ellos. O sea que podemos hablar, ¿por qué no?, de una multitud que seguía a Jesús. Viene a la casa de María y Marta, ¿verdad? Y imagínese usted a Marta toda llena ahí de quehaceres y todo eso. Y no sabía que suplían los alimentos. Estaba ahí con ellos. Entonces ella trataba de alimentar su estómago de los que estaban allí. Y estaba toda afanada y toda preocupada. Y todavía viene y le dice al Señor como chismosilla, ¿verdad? Viene y le dice al Señor. Y, hey, dice, no te da cuidado, Señor, que yo tengo allá todo el tiradero de trastes. Hay que servir una cosa, que hay que hacer todo. Falta tortear todavía, faltan las tortillas, faltan guisar los frijoles. Y ya estás aquí. ¿Qué le dice el Señor? Mira, turbada y afanada estás. Pero una cosa sí te puedo decir, que María escogió la buena parte, que no le será quitada. ¿Cuál fue esa buena parte? Escuchar la palabra bendita de Dios. Por eso, cuando lleguemos nosotros a la iglesia, procuremos estar listos para escuchar palabra de Dios. No la palabra del pastor, sino la palabra de Dios. Si usted tiene que ir al baño por alguna emergencia, vaya al baño y regrésese, porque usted no sabe si en ese rato que el demonio le puso un retorcijón y se fue al baño, y en ese rato se fue algo, una palabra que Dios le tenía para su vida. De otra manera, que vamos a tener un evento en la iglesia y por ahí una iglesia, en la iglesia unos en la cocina, otros por allá prendiendo el carbón y todo este asunto. Usted lo acaba de ver. Y se pierde lo mero bueno. Y en ocasiones estamos afanados nosotros. No, pues que antes, ¿verdad? Gracias a Dios ya no, pero antes, no, pues que el aniversario y que no, pues que el convivio y que es muy bonito. Pero primero es la palabra de Dios. Primero. Y luego ya lo que sigue. ¿Verdad? Porque en ocasiones nos afanamos tanto por tantas cosas que en ocasiones hasta le cerramos la puerta al Señor Jesucristo. Y nosotros acá con nuestro show, con nuestras cosas acá y el Señor allá afuera esperando a ver a qué horas le permitimos nosotros que nos ministre a través de la palabra. Pero nosotros en ocasiones somos raros, cerramos la puerta. No, pues que falta esto y que falta el otro y que ya mero va a estar y que córranle porque ya se va a acabar el culto y la gente en ocasiones espera que se acabe ya la predicación para poder ir a la mesa a comer, perdiéndose el verdadero alimento en ocasiones, la palabra de Dios. María, María, afanada y turbada estás, le dijo el Señor. Si por si no sabías, tu hermana ha escogido la buena parte, la que nunca le será quitada. Este es el asunto. El Señor trató de decirnos bien muchas cosas, y nosotros a veces la tomamos así como que por abajo del agua, como que pasamos desapercibidos con lo que el Señor trató de decirnos. Muchas cosas que trató de decirnos el Señor, aclarándonoslas con exactitud, pero que en ocasiones nosotros somos así como que distraidones, ¿verdad? Y pensando, y a ver a qué horas va a dejar de hablar el pastor, a ver, ya para que se acabe, ya para irnos, porque yo tengo unos quehaceres. Y el Señor trata en ocasiones de hablar a nuestro corazón, de darnos claves, porque no sabemos mañana con qué nos vamos a encontrar, pero pues, como le digo, a veces le cerramos a veces la puerta. Ojalá y no sea el caso de nosotros. Por último, escuchamos la palabra, pero ¿qué es la palabra? Vamos a ir al Salmo 119, del Salmo que yo le estaba hablando.
Este salmo, mire hermanos, este salmo a mí me gusta mucho leerlo. Me gusta, pero mucho. Usted no sabe cuánto. Me gusta leer este salmo, pero sabe una cosa que también me gusta escucharlo. Bastante. Yo le digo al Señor, le digo, ojalá y un día me permitas aprendérmelo de memoria, porque es una hermosura este salmo. ¿Sabe por qué? Porque es una oración dirigida a Dios en ocasiones de arrepentimiento, de cubrimiento para la persona, pero que también a la vez, hermanos, el reconocimiento del pecado que está delante de nosotros. Y que siempre nos exhorta a la lectura, a esa ley tan perfecta que es la ley de Dios, que es la palabra de Dios. Salmo 119, 105. Salmo 119 y 105. Es el salmo más largo de la Biblia y la oración también más larga que podemos encontrar nosotros en la Biblia. 119, versículo 115, que es un salmo muy largo, pero también es un salmo muy precioso, que nos ayuda a poder reflexionar. Amén. Salmo 119 al 105. ¿Lo tenemos todos? Amén. Dice así la palabra de Dios, 119 y 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Una vez más, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a tu camino. Aparte que es el alimento, aparte que cuando escuchamos, como lo leímos nosotros en San Juan, como lo escuchamos nosotros en San Juan, ¿verdad? Que Él escucha, nosotros escuchamos al Señor su voz y Él nos conoce. Él nos conoce. Aparte, es nuestra guía, es nuestra luz y es nuestro camino. La Biblia, la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Usted escucha palabra de Dios, lee la palabra de Dios y usted no va a andar en tinieblas para nada. Usted no va a tener temores para nada. Para nada va a tener temores. Venga, usted está en esto y con su corazón entra allí y la recibe y lo recibe. Venga lo que venga, usted lo que puede decir es que se haga la voluntad de Dios. Amén. Porque esa es parte de la oración que nuestro Señor Jesús enseñó a sus discípulos a orar. Hágase, Señor, tu voluntad. Aquí en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad. Entonces, tenemos nosotros que estar preparados y alimentados a través de la palabra de Dios, como le decía hace un ratito. Una persona que no come, pues está desnutrida, no puedes, se va a caer y hasta le puede dar anemia. Y la anemia espiritual es peligrosa, muy peligrosa. Tanto así que causa la muerte, y no muerte física, muerte espiritual. Llega un momento donde estamos muertos vivos. Somos entonces ya como esos personajes zombies que están saliendo y apareciendo ya por todo el Hollywood. Muertos vivientes. Sin sensibilidad. Ya sin corazón. Que
que alguien está pasando algo malo y pues ya como que lejos de orar y que Dios lo ayude o Dios la ayude, tal pareciera como que ya la gente se alegra de eso. No, ese no es el reino de Dios, ni es el corazón de Dios, ni es mucho menos el Espíritu de Dios dado a nuestras vidas, ¿verdad? Porque en ocasiones se confunde, se piensa que el Espíritu de Dios es brincar, saltar, gritar, correr y caerse para atrás. Entonces ya no vamos a ser una persona espiritual, ya vamos a hacer un salta para atrás. Un salta para atrás. Entonces imagínense, salto para atrás, caigo para atrás, grito aleluya, corro por un lado, corro por el otro, brinco y danzo. Pero si no escuché lo que me predicaron, no escuché la palabra de Dios, y salgo yo a la calle y salgo siendo el ser más egoísta y repugnante sobre la faz de la tierra, entonces no estoy en nada. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo la palabra de Dios en mi vida y en mi corazón, la palabra me alumbra, la palabra me guía, la palabra me alimenta y la palabra es mi sustento. Vamos a ponernos de pie, por favor.